La filosofía de la libertad de Rudolf Steiner. Capítulo 13. El valor de la vida. Optimismo y pesimismo. La pregunta acerca de cuál es el objetivo y destino de la vida sugiere la referente al valor de la misma. Encontramos al respecto dos puntos de vista opuestos y entre ambos todas las tentativas de reconciliación imaginables. Unos dicen que este mundo es el mejor que pueda concebirse, y vivir y actuar en él es un bien de valor inestimable. Todo lo que existe se presenta como una cooperación armoniosa y sabiamente dirigida y es digno de admiración. Hasta aquello que aparentemente es malo y perjudicial muestra ser bueno considerándolo desde un punto de vista más elevado, puesto que forma un agradable contraste con lo bueno. Podemos apreciar más lo bueno por el hecho de que contrasta con lo malo. Además, el mal no es verdaderamente real. Lo que percibimos o sentimos como mal es solamente un grado inferior del bien. El mal es la ausencia del bien y nada que tenga importancia en sí. Los que profesan el punto de vista contrario afirman que la vida está llena de aflicción y miseria, que en todas partes el displacer es mayor que el placer, el dolor mayor que la alegría. La existencia es una carga, y no ser sería, en todo caso, preferible a ser. Los representantes típicos del primer punto de vista, esto es, del optimismo, son Shaftesbury y Leibniz. Los del segundo, o sea, del pesimismo, Schopenhauer y Edward von Hartmann. Leibniz opina que este mundo es el mejor que pueda existir. Un mundo mejor es imposible, puesto que Dios es bueno y sabio. Un Dios bueno quiere crear el mejor de los mundos. Un Dios sabio sabe cuál es el mejor y puede diferenciarlo de entre los demás mundos peores posibles. Solo un Dios malo y sin inteligencia podría crear un mundo peor que el mejor mundo posible. Quien parta de este punto de vista podrá fácilmente señalar al obrar humano el camino que debe seguir para contribuir por su parte al mayor bien del mundo. El hombre no tendrá más que averiguar la voluntad de Dios y conducirse de acuerdo con ella. Si sabe cuáles son las intenciones divinas para con el mundo y el género humano, hará también por su parte lo que conviene, y se considerará feliz en poder añadir su propio bien a los ya existentes. Por lo tanto, desde el punto de vista optimista, la vida vale la pena de ser vivida y no puede sino estimularnos a una cooperación activa. Schopenhauer se forma una idea distinta. No se imagina la base del mundo como un ser omnisciente y de infinita bondad, sino como un impulso o voluntad ciegos. La característica fundamental de todo querer
es un eterno esfuerzo, un incesante desvivirse en pos de la satisfacción, que sin embargo nunca puede alcanzarse. Tan pronto como conseguimos un fin, nace una nueva exigencia, y así siempre. La satisfacción es siempre de mínima duración. Todo el demás contenido de nuestra vida no es sino afán insatisfecho, esto es, descontento y dolor. Si por fin este ciego afán se entorpece, nos encontramos entonces sin ningún contenido. Llena nuestra existencia un inmenso aburrimiento. Por lo tanto, lo relativamente mejor consiste en ahogar en nosotros mismos nuestros deseos y necesidades y exterminar la voluntad. El pesimismo de Schopenhauer conduce a la inacción y su fin moral es la pereza universal. De manera muy distinta, intenta Hartmann motivar el pesimismo y utilizarlo para la ética. Siguiendo la tendencia favorita de la época, se esfuerza en basar en la experiencia su concepción del mundo. Por la observación de la vida, es como pretende descubrir si es el placer o bien el displacer lo que predomina en el mundo. Hace desfilar ante la razón todo lo que los hombres consideran como bien y felicidad, a fin de mostrar que toda felicidad aparente, vista de más cerca, resulta ser una ilusión. Creer que salud, juventud, libertad, vida acomodada, amor, goce sexual, compasión, amistad y vida doméstica, pundonor, honra, fama, poderío, edificación religiosa, cultivo del arte y de la ciencia, esperanza de una vida ultraterrena, participación en la evolución cultural, son fuentes de felicidad y satisfacción. Todo eso es una ilusión. Considerado desapasionadamente, todo goce acarrea en el mundo más daño y miseria que placer. El malestar que sigue a la ebriedad es siempre mayor que el bienestar que ésta produce. El displacer predomina con mucho en el mundo. Nadie, ni aun el más feliz relativamente, quisiera vivir otra vez esta vida miserable. Pero puesto que Hartmann no niega la presencia de lo ideal, la sabiduría, en el mundo, sino al contrario, le concede los mismos derechos que a la impulsión ciega, la voluntad, puede suponer a su ser absoluto capaz de haber creado el universo, solamente si dicho ser hace que el dolor del mundo sirva en último término a una sabia finalidad. Pero el dolor de los seres creados no es sino el dolor de Dios mismo, puesto que la vida del mundo, como conjunto, se identifica con la vida de Dios. Ahora bien, el propósito de un ser omnisciente puede consistir solamente en librarse del dolor, y puesto que toda existencia es dolor, en librarse de la existencia. El objeto de la creación del mundo es,
por lo tanto, transformar el ser en no ser, lo cual es mucho mejor. El proceso del mundo es una lucha continua contra el dolor divino, lucha que acaba en el exterminio de toda existencia. La vida moral del hombre consistirá, por lo tanto, en participar en el exterminio de la existencia. La razón por la cual Dios ha creado el mundo es poder librarse de su dolor infinito por medio del mundo. Este debe considerarse, por así decirlo, como una erupción pruriginosa que le ha salido al ser absoluto, por la cual la virtud curativa inconsciente de este ser absoluto se libra de una enfermedad interna, o también como un emplasto doloroso que el ser absoluto se aplica a sí mismo a fin de dirigir hacia el exterior un dolor interno y eliminarlo luego completamente. Los hombres son miembros del mundo. En sus sufrimientos sufre Dios. Éste los ha creado a fin de dispersar su dolor infinito. El dolor que sufre cada uno de nosotros es sólo una gota en el mar infinito del dolor divino. Hartmann, Phenomenology des Stillstand, Bewusstseinsseins, páginas 866 y siguiente. El hombre tiene que persuadirse de que el correr tras la satisfacción individual, egoísmo, es una locura, y que debe guiarle únicamente la misión de consagrarse a la redención de Dios, ofreciéndose desinteresadamente al proceso del mundo. Al contrario del de Schopenhauer, el pesimismo de Hartmann nos conduce a una actividad abnegada en favor de una obra sublime. ¿Pero se basa este punto de vista realmente en la experiencia? El esforzarse por lograr satisfacción equivale a hacer que la actividad de la vida se extienda más allá del contenido de la misma. Un ser está hambriento, es decir, desea saciarse, cuando sus funciones orgánicas exigen, para poder continuar, el suministro de nuevo contenido vital en forma de alimentos. El aspirar al honor significa que el hombre atribuye un valor a sus acciones solamente si su conducta recibe aprobación del exterior. El deseo de conocer nace cuando el hombre encuentra que al mundo, que puede ver, oír, etc., le falta algo mientras no lo ha comprendido. La realización de una ambición causa placer al individuo que ambiciona. El fracaso le causa displacer. Aquí es importante tener en cuenta que el placer o el displacer dependen únicamente de la realización o el fracaso de mis esfuerzos. El esfuerzo no puede en ningún caso considerarse por sí solo como dolor. Por consiguiente, si queda demostrado que en el momento de realizarse un deseo nace inmediatamente otro nuevo, no por eso podremos afirmar que el placer me haya ocasionado displacer, porque en todo caso el goce origina el deseo de su repetición o de un nuevo placer. Podemos decir que hay displacer solo cuando el deseo tropieza
con la imposibilidad de su realización. Y también en el caso de que un placer que he experimentado origine en mí el deseo de experimentar otro mayor o más refinado, podré decir que el primer placer me ha ocasionado un displacer, solamente si me veo en la imposibilidad de experimentar el placer mayor o más refinado. Solo cuando el dolor se produce como consecuencia natural del placer, como por ejemplo cuando al goce sexual de la mujer siguen los dolores del parto y los esfuerzos para criar al niño, podré considerar el placer como origen del dolor. Si el afán como tal ocasionase displacer, toda supresión del afán debería ir acompañada de placer. Pero es precisamente lo contrario. La falta de ambición en el contenido de nuestra vida ocasiona aburrimiento, y éste va acompañado de descontento. Pero puesto que el deseo puede durar largo tiempo antes de realizarse, y entre tanto se contenta con la esperanza de su realización, debemos admitir que en principio el descontento no tiene nada que ver con el deseo, sino que depende únicamente de la no realización del mismo. Por consiguiente, Schopenhauer se encuentra en todo caso en un error al afirmar que el afán o esfuerzo para lograr algo, la voluntad, constituye de por sí el origen del dolor. En realidad sucede todo lo contrario. El esfuerzo, afán, produce satisfacción por sí solo. ¿Quién no conoce el placer que causa la esperanza de lograr un fin, que aunque remoto se desea con ardor? Este placer acompaña toda labor de cuyos frutos gozaremos solo en el futuro, y es absolutamente independiente de la obtención del fin que se persigue. Una vez obtenido el fin, al placer del esfuerzo se añade el placer de la realización. Si alguien quisiera objetar que al disgusto que ocasiona un fin no logrado se añade el que procede de la esperanza frustrada, haciendo que el descontento por la no realización sea mayor que el eventual placer de la consumación, le responderíamos que también podría suceder lo contrario, que el recuerdo del placer pasado durante todo el tiempo que duró el esfuerzo mitiga el descontento causado por la no realización. Quien en el momento de ver frustradas sus esperanzas exclama: «Hice lo que pude», corrobora nuestra afirmación. El sentimiento inefable de haber querido hacer lo mejor en la medida de sus fuerzas es lo que no tienen en cuenta aquellos a quienes todo deseo insatisfecho les induce a afirmar que no sólo ha faltado el placer de la realización, sino que también ha quedado destruido el placer del deseo. La realización de un deseo causa placer y su no realización causa displacer. Pero este hecho no nos autoriza a afirmar que el placer consiste en la satisfacción de un deseo y el displacer en la no satisfacción. Tanto el placer como el displacer pueden producirse en un ser sin que sean consecuencia de un deseo. Toda enfermedad es un dolor
que no ha sido precedido de ningún deseo. Quien afirmare que la enfermedad es un deseo de salud insatisfecho, cometería el error de considerar como un afán positivo el deseo natural e inconsciente de no estar enfermo. Si alguien hereda de un pariente rico, de cuya existencia no tenía hasta entonces la menor idea, experimenta un placer que no va precedido de deseo. Así pues, quien quiera indagar si hay un sobrante, ya sea de placer o de dolor, deberá incluir en su cálculo el placer de desear, el de la realización del mismo y el que nos cae en suerte de un modo inesperado. En la otra página del libro de cuentas deberá figurar el displacer que produce el aburrimiento, el procedente del esfuerzo fracasado y por último el que nos sobreviene sin ningún deseo anterior por parte nuestra. Pertenece también a esta última categoría el descontento que nos causa un trabajo que se nos impone sin haberlo escogido nosotros mismos. Ahora falta saber cuál es el medio adecuado para hacer el balance entre el haber y el debe. Edward von Hartmann opina que es la razón ponderativa, pero dice: el dolor y el placer existen solamente en tanto que se sienten, de lo cual se desprende que para el placer el único patrón de medida que existe es el subjetivo del sentimiento. Debo sentir si la suma de mis sentimientos desagradables, comparada con mis sentimientos agradables, produce en mí un sobrante de placer o de dolor. Pero, a pesar de esto, dice Hartmann, si bien el valor de la vida de todo ser puede ser determinado únicamente de acuerdo con su patrón subjetivo propio, no quiere esto decir, sin embargo, que cada ser saque la suma algebraica correcta de todos los sentimientos de su vida, o en otras palabras, que su juicio definitivo acerca de su vida sea correcto en lo que toca a sus experiencias subjetivas, lo cual significa que se instituye de nuevo como patrón la evaluación racional del sentimiento. Nota sobre esta evaluación racional del sentimiento. Los que por el cálculo pretenden indagar cuál de las dos sumas, la del placer o la del descontento, es mayor, no se dan cuenta de que someten al cálculo algo que no es experimentado en ninguna parte. El sentimiento no calcula, y lo que entra en cuenta para la evaluación real de la vida es lo que experimentamos realmente, y no el resultado de un cálculo imaginario. Hasta aquí la nota. Continúa el texto. Quien de un modo más o menos preciso adopte el punto de vista de Edward von Hartmann puede creer que para obtener una evaluación correcta de la vida deberá eliminar todos los factores que falsean nuestro juicio relativo al balance de placer y displacer. Puede intentarlo de dos maneras distintas. Primeramente, demostrando que nuestro deseo, instinto, voluntad, trastorna nuestra apreciación desapasionada del valor del sentimiento.
Por ejemplo, si tuvimos que decir que el goce sexual es el origen de muchos males, el hecho de que el apetito sexual sea en nosotros muy intenso nos induce a imaginar un placer mucho mayor de lo que es en realidad. Queremos gozar y eso nos impide reconocer que el goce nos ocasiona sufrimiento. En segundo lugar, sometiendo los sentimientos a un análisis crítico e intentando demostrar que los objetos hacia los cuales van dirigidos nuestros sentimientos, para el conocimiento racional, son solo ilusiones, y que dichos sentimientos quedan destruidos en el momento en que nuestra inteligencia, siempre creciente, desenmascara tales ilusiones. El adepto de von Hartmann puede concebir esto en la forma siguiente. Supongamos que alguien ambicioso desea determinar claramente si en el curso de su vida, hasta el momento en que empieza su reflexión, es el placer o el dolor lo que ha predominado. Entonces, debe eliminar dos fuentes de error que podría falsear su razonamiento. Puesto que es ambicioso, este rasgo fundamental de su carácter le hará ver a través de un cristal de aumento los placeres debido al elogio o reconocimiento de sus esfuerzos, y a través de una lente de disminución el dolor debido a las humillaciones recibidas. En el momento de ser humillado, sintió dolor, precisamente porque es ambicioso, pero en el recuerdo ese dolor le aparece en una luz más benigna, mientras que los placeres debidos a los elogios, para los cuales es muy sensible, le dejan una impresión mucho más profunda. No cabe duda de que para el ambicioso es un gran alivio que esto sea así, puesto que su engaño disminuye su sentimiento de displacer en el momento del examen de sí mismo. Pero no obstante, su juicio es erróneo. Los sufrimientos que ahora le aparecen cubiertos por un velo, tuvo que sufrirlos realmente en toda su intensidad. Y por lo tanto, al asentarlos en el libro de cuentas de su vida, les da un falso valor. Para llegar a obtener un criterio exacto, el ambicioso tendría que desprenderse de su ambición mientras dura su investigación. Debería revisar su vida pasada sin lentes de aumento ni de disminución. De lo contrario, se asemejaría al comerciante que al cerrar sus libros hiciese figurar en la columna de ingresos su celo en los negocios. Pero todavía puede ir más lejos y decir: el ambicioso también se dará cuenta de que los elogios que persigue no tienen ningún valor. Ya sea por sí mismo o aleccionado por otros, llegará a convencerse de que un ser razonable no puede dar ningún valor a la aprobación de los demás. Punto que, en todos los casos en que no se trata de problemas vitales de la evolución o que ya han sido resueltos definitivamente por la ciencia, es más que seguro que la mayoría se equivoca y la minoría está en lo cierto. Quien adopta la ambición como norte de su vida, abandona su felicidad a merced de dicho razonamiento. En el libro de filosofía de Hartmann,
volumen 2, página 332. Si el ambicioso se da cuenta de todo esto, deberá considerar ilusión todo lo que su ambición le ha pintado como realidad, y por consiguiente también los sentimientos que procedan de las ilusiones de sus deseos ambiciosos. Por esta razón, podría añadirse que deben borrarse de la cuenta de los valores de la vida todos los sentimientos de placer procedentes de ilusiones. Lo que quede entonces como remanente representará la suma total, no ilusoria, de placer durante la vida. Esta suma es tan pequeña en comparación con la suma total de dolor que la vida deja de ser un placer, y no ser es preferible a ser. Pero mientras es inmediatamente evidente que la ilusión que resulta por haber incluido en el cálculo el instinto de ambición, produce un resultado falso al establecer el balance de los placeres. Por otro lado, no podemos admitir lo que von Hartmann dice acerca del carácter ilusorio de los objetos de placer. La eliminación de todos los sentimientos de placer que acompañan las ilusiones, verdaderas o supuestas, es lo que realmente falsearía el balance, puesto que el ambicioso ha experimentado verdaderamente placer al ser objeto de los elogios de la multitud, independientemente de si más tarde él u otra persona reconoce el carácter ilusorio de los mismos. La sensación de placer de que ha disfrutado no disminuirá por eso en lo más mínimo. La eliminación de todos estos sentimientos ilusorios en el balance de la vida no contribuye a la exactitud de nuestro juicio acerca de los sentimientos, sino por el contrario, suprime de la vida sentimientos que han existido realmente. ¿Y por qué razón deberían eliminarse esos sentimientos? A quien los tiene le dan placer, y a quien los ha dominado, el placer lo proporciona la experiencia de vencerse a sí mismo. No porque pagado de sí mismo se considere un ser extraordinario, sino a causa del placer objetivo que provocara el hecho de dominarse, espiritualizado por cierto, pero no por eso de menos valor. Si del balance de los placeres eliminamos ciertos sentimientos porque se relacionan con objetos que resultan ser ilusiones, hacemos depender el valor de la vida no de la cantidad de placer, sino de su cualidad, y esta a su vez del valor de los objetos que ocasionan el placer. Pero si quiero determinar el valor de la vida solo por la cantidad de placer o de dolor que me proporciona, no debo presuponer otro elemento por medio del cual determino el valor positivo o negativo del placer. Si me propongo comparar la cantidad de placer con la de dolor y determinar cuál es el mayor, debo hacer disparar en la cuenta todo placer y todo displacer en su intensidad real, independientemente de si proceden o no de una ilusión. Quien da menos valor para la vida a un placer basado en una ilusión que al que puede justificarse por la razón,
hace depender el valor de la vida no sólo de la cantidad de placer, sino también de otros factores. Quien subestima el placer porque proviene de un objeto frívolo, se parece a un comerciante que asentase en su libro de cuentas el beneficio importante de una fábrica de juguetes con solo la cuarta parte de su importe, por el hecho de que la fábrica no produce sino bagatelas para niños. Por lo tanto, si se trata únicamente de ponderar comparativamente la suma de placer y de dolor, no debe intervenir para nada en el cálculo el carácter ilusorio de los objetos de ciertas sensaciones de placer. Así pues, el método que recomienda von Hartmann, esto es, el examen racional de las sumas de placer y de dolor que produce la vida, nos ha mostrado hasta aquí cómo debemos establecer la cuenta, es decir, qué es lo que debe figurar en el haber y qué en el debe. Pero, ¿cómo debe hacerse la cuenta? ¿Es la razón también el medio apropiado para establecer el balance? El comerciante habrá cometido un error en su cuenta si la ganancia que ha calculado no coincide con los beneficios comprobables, disfrutados o todavía por disfrutar. Asimismo, el filósofo habrá cometido sin duda alguna un error en su evaluación si no puede demostrar la existencia en la sensación del sobrante de placer o de dolor resultante de su especulación. Por el momento no quiero verificar la cuenta de estos pesimistas que se basan en el examen racional del mundo, pero sí debemos tomar la decisión, ya sea de continuar la vida o de acabarla. Exigiremos primero que se nos muestre dónde se encuentra el excedente de displacer que supuestamente se ha calculado. Aquí tocamos el punto donde la razón ya no es capaz de determinar por sí sola el excedente de placer o de displacer, sino donde debe mostrarlo en la vida como percepción. El hombre alcanza la realidad no sólo en el concepto, sino en la compenetración entre concepto y la percepción, y el sentimiento es percepción, facilitada por el pensar. El comerciante abandonará su negocio solo si los hechos confirman la pérdida que su tenedor de libros ha calculado. Si no es así, le mandará que vuelva a hacer la cuenta. Exactamente igual procederá el hombre en el negocio de la vida. Si el filósofo le quiere demostrar que el dolor es mucho mayor que el placer, pero él no lo siente así, le responderá: te has equivocado en tus especulaciones, piénsalo de nuevo. Pero si llega un momento en que las pérdidas del negocio son realmente tan grandes que el crédito de la firma ya no es suficiente para apaciguar a los acreedores, entonces se produce la quiebra. Aunque el comerciante evite estar al corriente del estado de sus negocios mediante una contabilidad adecuada. Asimismo, si en la vida de un hombre la cantidad de dolor en un momento dado fuera tan grande que ninguna esperanza, crédito, de placer futuro pudiera hacerle sobrepujar el dolor, tendría que producirse la quiebra del negocio de la vida. Y, sin embargo,
El número de los suicidas es relativamente pequeño en comparación con el de los animosos que continúan viviendo. Son muy pocos los que suspenden el negocio de la vida a causa del dolor que ésta trae consigo. De lo cual se deduce, o bien que no es verdad que la cantidad de dolor sea mayor que la de placer, o bien que no hacemos depender la continuación de la vida de la cantidad de placer o de pena que sentimos. Lo curioso del pesimismo de Edward von Hartmann es que, habiendo deducido que la vida no tiene ningún valor, porque en ella predomina el dolor, afirma, sin embargo, que es necesario soportarla. Esta necesidad se basa en que el objeto del mundo indicado más arriba puede alcanzarse sólo por medio del trabajo incesante y abnegado de los seres humanos. Pero en tanto que éstos persiguen la satisfacción de sus apetitos egoístas, son ineptos para esta labor altruista. Solo después de haberse convencido por la razón y la experiencia de que los goces que persigue el egoísmo no pueden alcanzarse, se consagran a la tarea que les es propia. De este modo, la convicción pesimista viene a ser la fuente del altruismo. La educación basada en el pesimismo debe desarraigar al egoísmo, convenciéndole de la inutilidad de sus esfuerzos. Por consiguiente, según este punto de vista, el esforzarse por lograr el placer es, en su origen, inherente a la naturaleza humana. Solo al darse cuenta de la imposibilidad de verse satisfecho, abdica este afán en favor de tareas humanas más elevadas. No puede decirse que esta teoría ética, que espera que del reconocimiento del pesimismo el hombre se consagre en la vida a fines altruistas, suprima el egoísmo en el verdadero sentido de la palabra. Según ella, los ideales morales son lo bastante intensos como para posesionarse de la voluntad. Solo desde el momento en que el hombre se da cuenta de que el esfuerzo egoísta en pos del placer no puede dar satisfacción. El hombre cuyo egoísmo apetece las uvas del placer, las encuentra verdes porque no puede alcanzarlas. Entonces las abandona y se dedica a una vida altruista. Según la opinión de los pesimistas, las ideas morales no son lo bastante poderosas como para vencer el egoísmo, pero establecen su soberanía en el terreno que previamente les ha preparado el conocimiento de que la satisfacción del egoísmo es una utopía. Si los hombres, por disposición natural, aspirasen al placer sin poder alcanzarlo, el único fin sensato sería el exterminio de la existencia y la redención por medio del no ser. Y si se profesa la opinión de que en Dios se concentra el dolor del mundo, no cabe duda entonces de que los hombres deberían imponerse la tarea de llevar a cabo la redención de Dios. El suicidio no facilita este fin, sino al contrario, lo contrarresta. Es razonable pensar que Dios ha creado a los hombres con el único fin de redimirse a través de sus actos. De lo contrario, la creación no tendría ningún objeto.
y según esta teoría se trata de fines extrahumanos. Cada cual debe llevar a cabo la parte de la tarea que le corresponde en la obra general de redención, y si se sustrae a ella por medio del suicidio, la tarea que le correspondería tendrá que ser ejecutada por otro. Este deberá entonces soportar en lugar suyo el dolor de la existencia. Y puesto que Dios es en último término el portador del dolor, resulta que el suicida no disminuye en lo más mínimo la cantidad de dolor divino, sino al contrario, impone a Dios la tarea adicional de encontrarle un sustituto. Todo esto presupone que el placer es el patrón de medida del valor de la vida. Esta se manifiesta a través de una suma de apetitos, necesidades. Si el valor de la vida dependiese de si ésta proporciona más placer que dolor, debería considerarse como fútil todo apetito o instinto que acarrea a quien lo tiene un excedente de dolor. Examinemos placer e instinto y veamos si el primero puede servir de medida para el segundo. Y a fin de no incurrir en la sospecha de que para nosotros la vida comienza solamente con la esfera de la aristocracia espiritual, vamos a empezar por un instinto puramente animal, esto es el hambre. El hambre surge cuando nuestros órganos no pueden continuar sus funciones sin nuevo suministro de alimentos. Lo que el hambriento desea en primer lugar es la saciedad. Tan pronto como el suministro de alimentos llega al punto en que cesa el hambre, se ha obtenido todo lo que apetece el instinto de nutrición. El placer que proporciona la saciedad consiste en primer lugar en la supresión del dolor producido por el hambre. Pero otra exigencia viene a añadirse al mero instinto de nutrición, y es que el hombre, al alimentarse, no sólo desea volver a regular sus funciones orgánicas interrumpidas, o bien suprimir el dolor producido por el hambre, sino que procura llevarlo a cabo con acompañamiento de agradables sensaciones de sabor. Tanto es así que si siente hambre media hora antes de asistir a un banquete, preferirá seguramente aguantar el hambre en vez de echar a perder con manjares de inferior calidad el placer gastronómico que le espera. Necesita el hambre para poder disfrutar completamente de la comida, con lo cual el hambre es para él al mismo tiempo motivo de placer. Suponiendo que todo el hambre que existe en el mundo pudiera ser saciado, obtendríamos la cantidad total de placer debida a la necesidad de alimentarse. A esto habría que añadir el placer adicional que los gastrónomos se proporcionan mediante el cultivo especial de sus nervios gustativos. El mayor valor concebible de esta cantidad de placer se alcanzaría al no quedar insatisfecha ninguna necesidad relacionada con el placer en cuestión. Y si con el placer no tuviésemos que aceptar al mismo tiempo cierta cantidad de displacer. Las ciencias naturales modernas profesan la opinión de que la naturaleza produce más vida que la que puede sustentar, es decir, que produce más hambre que la que puede saciar.
el excedente de vida que resulta está condenado a una muerte dolorosa en la lucha por la existencia. Admitamos que en cada momento del suceder terrenal, las necesidades de la vida sean mayores que los medios existentes para satisfacerlas y que el placer de la vida disminuya en relación correspondiente. No obstante, ningún placer que realmente exista en particular quedará por esto disminuido. Cada vez que un deseo es satisfecho, se produce la cantidad de placer correspondiente, aunque exista en el ser que desea, o en sus semejantes, una gran cantidad de instintos insatisfechos. Pero lo que sí queda disminuido es el valor del goce de la vida. Aunque sólo una parte de las necesidades de un ser viviente sea satisfecha, en todo caso, éste experimenta la cuota de placer correspondiente. Este placer tiene tanto menos valor cuanto menor es en relación con las exigencias totales de la vida en la esfera de instintos de que se trate. Podemos representarnos este valor como una fracción cuyo numerador es el placer experimentado realmente y el denominador la suma total de las necesidades. Esta fracción tiene un determinado valor cuando el numerador y el denominador son iguales, esto es, cuando todas las necesidades son satisfechas. Será mayor cada vez que un ser viviente experimente más placer que lo que exigen sus deseos, y será menor cuando la cantidad de placer sea menor que la suma de los deseos. Pero mientras el numerador tenga un valor, por pequeño que sea, la fracción no podrá nunca ser igual a 0. Si un hombre hiciese la cuenta antes de morir y se imaginase la cantidad de placer debida a la satisfacción de un instinto determinado, el hambre, por ejemplo, repartida entre todas las exigencias de este instinto durante la vida, es posible que el placer experimentado no tuviese sino un valor mínimo, pero en ningún caso sería nulo. Si la cantidad de placer permanece invariable, todo aumento de las necesidades del ser viviente en cuestión disminuye el valor del placer de la vida. Lo mismo puede decirse de la totalidad de la vida en la naturaleza. Cuanto mayor sea el número de seres vivientes en proporción al número de los que pueden satisfacer completamente sus instintos, tanto menor será, en término medio, el valor del placer de la vida. Las letras de cambio a cargo del placer de la vida que se nos extienden en nuestros instintos pierden mucho de su valor cuando no se puede esperar hacerlas efectivas por el total de su importe. Suponiendo que durante 3 días como lo suficiente, a cuenta de pasar hambre otros 3, no por eso será menor el goce en los 3 días de saciedad. Pero entonces tendré que imaginármelo repartido entre 6 días, con lo cual su valor para mi instinto de nutrición queda reducido a la mitad. Lo mismo sucede con la cantidad de placer en relación
con el grado de mi necesidad. Si teniendo apetito para 2 mantecadas no me dan más que una, el goce que ésta me procura tiene solamente la mitad del valor que tendría en caso de que bastase para saciarme. Esta es la manera como se determina en la vida el valor de un placer. Este valor se mide por las necesidades de la vida. Nuestros apetitos constituyen la medida y el placer es lo medido. El goce de la saciedad adquiere valor solo por el hecho de que se tiene hambre, y lo que le da un valor determinado es la relación en que se encuentra con la intensidad del hambre que se tiene. Las exigencias de la vida no realizadas empañan también los deseos satisfechos y menoscaban, por lo tanto, el valor de las horas agradables. Pero existe también el valor presente de un sentimiento de placer. Este valor es tanto más pequeño cuanto menor es el placer en relación con la duración e intensidad de nuestros deseos. Para nosotros tiene su valor pleno toda cantidad de placer que coincide exactamente en duración y en grado con nuestro deseo. Una cantidad de placer que sea menor que nuestro deseo disminuirá el valor del placer. Si al contrario es mayor, produce un sobrante que no se pedía. Y este ocasiona placer solo si mientras gozamos somos capaces de aumentar la intensidad de nuestro deseo. En caso de no poder mantener nuestro deseo al unísono con nuestro placer, éste se convertirá en displacer. El objeto que de no ser así nos daría satisfacción, nos ataca sin que lo queramos y nos ocasiona sufrimiento. Esto prueba que el placer tiene para nosotros un valor solo mientras tengamos deseos con qué medirlo. Un exceso de sentimiento agradable se convierte en dolor. Esto puede observarse especialmente en aquellos cuyo deseo de un placer determinado es muy pequeño. El comer da fácilmente asco a las personas cuyo instinto de nutrición está embotado. Esta es otra prueba de que el deseo es la medida del valor del placer. Pero el pesimismo puede replicar que el instinto de nutrición insatisfecho origina en el mundo no solo displacer por falta de goce, sino dolores positivos, tormento y miseria. Puede invocar el testimonio de la indecible miseria de los agobiados por el hambre y de la cantidad de dolor que la escasez de víveres ocasiona a estos infortunados. Y si quiere extender su afirmación también a la naturaleza no humana, puede subrayar los tormentos de los animales que perecen de hambre en ciertas estaciones. El pesimista afirma que estos males son muy superiores a la cantidad de placer que existe en el mundo debido al instinto de nutrición. No cabe duda de que el placer y el dolor pueden compararse uno con otro y determinar el excedente del uno o del otro, como sucede con las ganancias y las pérdidas.
Pero si el pesimismo opina que existe un excedente del lado del dolor, y de este hecho cree deber deducir que la vida no tiene valor alguno, comete el error de hacer un cálculo que en la realidad de la vida nunca se efectúa. Nuestro deseo se dirige en cada caso particular hacia un objeto determinado. Como ya hemos visto, el valor del placer, de la satisfacción, será tanto mayor cuanto mayor sea la cantidad de placer en proporción a la intensidad de nuestro deseo. Pero de la intensidad de nuestro deseo depende también la cantidad de displacer que estamos dispuestos a soportar en pago de nuestro placer. No comparamos la cantidad de displacer con la de placer, sino con la intensidad de nuestro deseo. Aquel a quien el comer procure gran placer, soportará más fácilmente un periodo de hambre a causa del placer que le cupo en otros tiempos, que aquel a quien no ocasiona placer la satisfacción del instinto de nutrición. La mujer que desea un hijo no compara el placer de tenerlo con la cantidad de dolor que resulta del embarazo, del parto, de los cuidados que requiere la infancia, etc., sino con su deseo de tenerlo. Nunca ambicionamos una determinada cantidad de placer en abstracto, sino la satisfacción concreta de manera bien definida. Si ambicionamos un placer que debe ser satisfecho por un objeto o por una sensación determinados, no podrá satisfacernos si se nos ofrece otro objeto u otra sensación, aunque nos procuren la misma cantidad de placer. Si deseamos saciar el hambre, el placer que esto nos daría no puede ser sustituido por el placer, quizá no inferior, que nos proporcionaría un paseo. Solo en caso de que nuestro deseo ambicionase de un modo general una determinada cantidad de placer, tendría que cesar inmediatamente si este placer no pudiese alcanzarse sin una cantidad de dolor todavía mayor. Pero puesto que deseamos una satisfacción que busca ser satisfecha de manera determinada, experimentamos placer cuando la alcanzamos, aunque debamos aceptar con ello una cantidad mayor de displacer. Por el hecho de que los apetitos de los seres vivientes se mueven en una dirección determinada y se dirigen hacia un fin concreto, cesa la posibilidad de introducir en nuestro cálculo, como factor equivalente, la cantidad de displacer que debemos soportar para alcanzar nuestro propósito. Con tal de que el deseo sea lo bastante intenso para existir, todavía en cierto grado después de haberse sobrepuesto al dolor, por grande que éste sea en términos absolutos, el placer de la satisfacción podrá todavía ser gozado en toda su intensidad. Por consiguiente, el deseo no pone directamente en relación el displacer con el placer obtenido, sino que relaciona directamente su propia intensidad en proporción con la cantidad de displacer. No se trata de saber si es mayor el placer o el dolor que resultan, sino si es mayor el deseo de la meta que se ambiciona
o la resistencia al dolor que la contrarresta. Si esa resistencia es mayor que el deseo, éste se somete a lo inevitable, desfallece y abandona la lucha. El hecho de que se pida una satisfacción de especie determinada hace que el placer relacionado con ella adquiera una importancia tal que hace posible, una vez obtenida la satisfacción deseada, introducir en la cuenta la cantidad de dolor inevitable, solamente si ha disminuido la intensidad de nuestro deseo. Si soy un apasionado aficionado a las hermosas perspectivas, nunca compararé directamente la cantidad de placer que me procura la vista desde la cumbre de la montaña con el displacer de la subida y bajada fatigosas, sino que me preguntaré si después de haber vencido las dificultades, mi deseo de admirar la perspectiva es todavía bastante vivo. El placer y el dolor solo pueden proporcionarme un resultado de manera indirecta por la magnitud del deseo. No se trata, por lo tanto, en ningún caso de saber si hay un excedente de placer o de dolor, sino de si el deseo de placer es lo bastante intenso como para sobreponerse al displacer. Una prueba de que lo que acabamos de afirmar es correcto nos la ofrece el hecho de que damos más valor al placer obtenido al precio de mucho dolor que al que, por decirlo así, nos cae del cielo. Si a pesar de haber moderado el dolor que nuestro deseo nos causó, alcanzamos el fin, el objeto deseado, el placer es entonces tanto mayor en proporción a la cantidad de deseo restante. Esta proporción representa precisamente, como ya hemos visto, el valor del placer. Otra prueba nos la ofrece el hecho de que los seres vivos, incluso el hombre, despliegan sus instintos mientras sean capaces de soportar los dolores que los contrarrestan. La lucha por la existencia es sólo una consecuencia de este hecho. Todos los seres vivientes luchan por su desarrollo y abandonan la lucha solo aquellos cuyos deseos perecen bajo el peso de las dificultades. Todo ser viviente busca su sustento hasta el momento en que perece por falta de alimentos. Incluso el hombre decide suicidarse solo cuando cree, con razón o sin ella, no poder alcanzar las metas que le parecen dignas de esfuerzo. Mientras crea en la posibilidad de obtener lo que según él es deseable, luchará a pesar de y contra todas las privaciones y tormentos. La filosofía tendría que aportar al hombre la opinión de que la voluntad tiene sentido solo cuando el placer es mayor que el displacer, ya que por su naturaleza quiere alcanzar lo que desea mientras pueda soportar la contrariedad incidental inevitable, por grande que sea. Pero esta filosofía sería errónea, puesto que haría depender la voluntad humana de un factor sobrante de placer sobre dolor, originalmente extraño a la naturaleza del hombre. El patrón de medida original del querer es el deseo,
y éste se abre paso mientras puede. La cuenta que echa, no una filosofía basada en el intelecto, sino la vida, al tratarse de placer y dolor en la satisfacción de un deseo, podría compararse con la siguiente. Si al comprar una cantidad determinada de manzanas estoy obligado a tomar, junto con las buenas, el doble de manzanas malas, porque el vendedor quiere deshacerse de su mercadería, no vacilaré un momento en tomar también las malas, si las buenas tienen para mí un valor tal que estoy dispuesto a soportar, además de su importe, los gastos de transporte de las malas. Este ejemplo ilustra la relación entre la cantidad de placer y de displacer causadas por un instinto determinado. No determino el valor de las manzanas buenas sustrayendo de las mismas la suma de las malas, sino por el hecho de que, a pesar de la presencia de las segundas, las primeras conservan todavía un valor para mí. Del mismo modo que no me importan las manzanas malas al disfrutar de las buenas, así también me abandono a la satisfacción de un deseo después de haber sacudido los dolores inevitables. Aun en el caso de que el pesimismo tuviese razón al afirmar que en el mundo predomina el dolor, esto no tendría influencia alguna en la voluntad, puesto que los seres vivos procuran, a pesar de todo, conseguir el placer restante. La prueba empírica de que el dolor predomina sobre la alegría sería, en caso de ser efectiva, adecuada para mostrar el carácter utópico de la tendencia filosófica que busca el valor de la vida en un excedente de placer, el hedonismo, pero no para declarar de un modo general que el querer es irrazonable. Este tiene por objetivo no un excedente de placer, sino la cantidad de placer que queda todavía después de haber apartado el displacer. Este resto aparece siempre como un objetivo todavía digno de esfuerzo. Se ha intentado refutar el pesimismo afirmando que es imposible calcular el excedente de placer o de dolor que existe en el mundo. La posibilidad de todo cálculo se basa en que los objetos de que se trata puedan ser comparados uno con otro por su magnitud. Ahora bien, todo dolor y todo placer tienen una magnitud determinada, intensidad y duración. También podemos comparar sensaciones de placer de diversa especie, por lo menos aproximadamente, estimando su magnitud. Sabemos muy bien, por ejemplo, si nos proporciona más placer un buen chiste o un buen cigarro. Por consiguiente, no puede objetarse nada contra la posibilidad de comparar diversas especies de placer o de dolor según su magnitud. Y el pensador que se impone la tarea de determinar el excedente de placer o de dolor en el mundo, parte en todo caso de premisas absolutamente justificadas. Es posible afirmar que los resultados pesimistas son falsos, pero no se puede poner en duda la posibilidad de una evaluación científica de las cantidades de placer y de dolor, ni tampoco la determinación del excedente de uno u otro. Pero es un error afirmar
que la voluntad humana depende de los resultados de este cálculo. Los casos en que realmente hacemos depender el valor de nuestra actividad del predominio de placer o de dolor son aquellos en que los objetos hacia los cuales se dirige nuestra actividad nos son indiferentes. Cuando después del trabajo intento procurarme una distracción, pudiendo escoger entre un juego y una charla, y me es completamente indiferente lo que hago con tal de divertirme, me preguntaré qué es lo que me proporcionará el mayor excedente de placer. Y abandono completamente una actividad si la balanza se inclina del lado del dolor. Si queremos comprar un juguete para un niño, al escogerlo, nos preguntaremos cuál le dará más placer. En los demás casos, no es el balance del placer lo que nos guía. Por consiguiente, cuando demostrando que existe en la vida mayor cantidad de dolor que de placer, los moralistas pesimistas preparan el terreno para la entrega desinteresada en favor de la misión cultural. No tienen en cuenta que la voluntad humana, por su propia naturaleza, no se deja influir por el conocimiento de este hecho. Los esfuerzos del hombre están determinados por la medida de satisfacción que puede alcanzarse una vez allanadas todas las dificultades. La esperanza de esta satisfacción es la base de la actividad humana. El trabajo de cada individuo en particular, como también el progreso cultural en conjunto, tienen su origen en dicha esperanza. La ética pesimista cree deber mostrarle al hombre que es imposible conseguir la felicidad, a fin de que éste se consagre a sus verdaderas tareas morales. Pero estas tareas morales no son sino impulsos naturales y espirituales concretos, y el hombre procura satisfacerlos a pesar del displacer que traigan consigo. Por consiguiente, ese correr en pos de la felicidad que el pesimismo se propone extirpar no existe. El hombre ejecuta las tareas que debe realizar, porque las quiere ejecutar, una vez que reconoce la esencia de las mismas en virtud de su propia naturaleza. La ética pesimista afirma que el hombre puede consagrarse a lo que reconoce como misión de su vida, solo después de abandonar el esfuerzo en pos del placer. Sin embargo, ningún sistema ético es capaz de inventar una finalidad de la vida distinta de la consecución de las satisfacciones que exigen los instintos humanos y de la realización de los ideales morales. No hay sistema ético que pueda privar al hombre del placer que le proporciona la realización de lo que ambiciona. Al decir del pesimista, no te esfuerces en lograr el placer, puesto que nunca podrás alcanzarlo. Procura realizar lo que reconoces como tu tarea. Debemos replicar que esto es inherente a la naturaleza humana y que afirmar que el hombre ambiciona solamente la felicidad no es sino la invención de una filosofía errónea. El hombre se esfuerza por satisfacer lo que exige su naturaleza y tiene muy presente
no una felicidad abstracta, sino los objetos concretos hacia los cuales van dirigidos su esfuerzo. Y la realización de esa satisfacción constituye para él un placer. Cuando la ética pesimista exige que el hombre no ambicione el placer, sino la realización de lo que reconoce como su misión, exige precisamente lo que el hombre quiere en virtud de su propia naturaleza. Para que el hombre sea moral, no es necesario que primero la filosofía lo transforme, ni que se desprenda de su propia naturaleza. La moral consiste en el esfuerzo hacia un fin reconocido como justo. Perseguir este fin es propio de la naturaleza humana, siempre que el dolor que resulta del esfuerzo no paralice el deseo. Esa es la esencia del verdadero querer. La ética no se basa en la extinción de todo deseo de placer para que desvaídas ideas abstractas puedan ejercer su dominio, donde no se opone el deseo de disfrutar la vida, sino que se basa en la voluntad enérgica, sostenida por la intuición ideal, que alcanza su propósito, aunque la senda que debe seguir esté erizada de espinas. Los ideales morales proceden de la fantasía moral del hombre. Su realización depende de que el hombre los desee con la intensidad suficiente para sobreponerse a las penas y dolores. Estos ideales son intuiciones suyas, son los móviles que tiene presente su espíritu, son lo que él quiere, puesto que su realización es su mayor placer. No necesita que primero la ética le prohíba aspirar al placer para que después le decrete aquello a lo que debe aspirar. Se esforzará por alcanzar los ideales morales, siempre que su fantasía moral sea lo bastante activa para sugerirle las intuiciones que dan a su querer la energía que le permite afirmarse contra todos los obstáculos, incluso los inevitables dolores. Quien se esfuerza por realizar ideales sublimes, lo hace porque constituyen el contenido de su propio ser, y su realización es para él un goce, comparado con el cual el placer que procede de la satisfacción de las necesidades cotidianas es una nimiedad. Los idealistas experimentan emociones espirituales inefables al convertir en realidad sus ideales. Quien quiera suprimir el placer que proporciona la satisfacción de un deseo humano, tendrá primero que convertir al hombre en un esclavo que no obra porque quiere, sino porque debe, porque conseguir lo que se quiere proporciona placer. Lo que llamamos el bien no es lo que el hombre debe hacer, sino lo que quiere hacer cuando despliega en toda su extensión su verdadera naturaleza humana. Quien no lo reconoce así, deberá despojar al hombre de su voluntad y decretarle luego, desde el exterior, el contenido que debe dar a su voluntad.
el hombre atribuye valor a la satisfacción de un deseo, porque éste procede de su propio ser. Lo que se ha alcanzado tiene valor porque constituye el propósito de la voluntad. Si se niega todo valor al propósito del querer humano, los fines a los cuales se atribuye un valor deben buscarse en algo que el hombre no quiere. La ética que se basa en el pesimismo tiene su origen en el menosprecio de la fantasía moral. Solo el que cree que el espíritu humano individual es incapaz de darse a sí mismo el contenido de su aspiración, puede buscar la suma de la voluntad en el afán de placer. El hombre sin fantasía no crea ideas morales. Estas tienen que serle dadas. La naturaleza física ya se encarga de que aspire a satisfacer sus apetitos inferiores, pero para el desarrollo del hombre integral hacen falta también los deseos que proceden del espíritu. Solo el que opina que el hombre carece de deseos espirituales puede afirmar que éstos deben suministrársele desde el exterior. Pero entonces también es justo afirmar que el hombre se ve obligado a hacer lo que no quiere. Toda ética que exige que el hombre reprima su voluntad para llevar a cabo lo que no quiere, no cuenta con el hombre completo, sino con el que carece de la facultad apetitiva espiritual. Para el hombre desarrollado armoniosamente, lo que llamamos idea del bien no se encuentra fuera, sino dentro de la esfera de su propio ser. El obrar moral no deriva de la extirpación de la propia voluntad unilateral, sino del desarrollo pleno de la naturaleza humana. El que cree que los ideales morales son realizables solamente si el hombre ahoga su propia voluntad, ignora que estos ideales se hallan tan arraigados en la voluntad del hombre como lo que llamamos instintos animales. No cabe duda de que el modo de ver que hemos descrito puede ser fácilmente objeto de interpretaciones falsas. El hombre sin madurez, desprovisto de fantasía moral, considera que los instintos de su media naturaleza son el contenido completo de la humanidad y rechaza toda idea moral no producida por él a fin de poder gozar de su vida sin ser molestado. Es evidente que lo que es valedero para el hombre total no puede aplicarse a naturalezas medio desarrolladas. A quien todavía necesita que la educación lo conduzca hasta el punto en que su naturaleza moral rompa la cáscara de sus pasiones inferiores, no puede aplicársele la medida válida para el hombre maduro. Pero aquí no se trata de indicar lo que se debe inculcar al hombre que todavía no se ha desarrollado, sino lo que contiene el hombre en su madurez. Lo que queríamos era demostrar la posibilidad de la libertad, y ésta no se manifiesta en los actos que proceden de una coacción sensorial o anímica, sino en los que son llevados por intuiciones espirituales. El hombre maduro
se asigna a sí mismo su propio valor. No es el placer lo que ambiciona. Este le es otorgado como gracia por la naturaleza o el Creador. Tampoco cumple con un deber abstracto que reconoce como tal después de haber extinguido en sí el deseo de placer. Obra como quiere, es decir, de acuerdo con sus intuiciones éticas, y encuentra en el logro de lo que desea el verdadero disfrute de la vida. Fija el valor de la vida comparando lo alcanzado con lo deseado. La ética que sustituye el querer por el deber, la inclinación por la obligación, es consecuente al determinar el valor del hombre por la relación entre lo que éste lleva a cabo y lo que exige el deber. Mide al hombre con una medida exterior a su ser. El modo de ver aquí desarrollado remite al hombre a sí mismo. Este punto de vista reconoce como verdadero valor de la vida sólo lo que el individuo considera como tal en conformidad con su voluntad. Desconoce todo valor de la vida, no reconocido por el individuo, como también toda finalidad de la vida que no proceda del mismo. Y por fin, considera al individuo visto en su esencia y bajo todos sus aspectos como su propio soberano y tasador de su propio valor. Rudolf Steiner. Suplemento para la nueva edición 1918. Podrá no apreciar en lo justo lo expuesto en el presente capítulo quien se obstine en sostener la aparente objeción de que la voluntad del hombre como tal constituye justamente el elemento irracional y que deberá demostrarse esta irracionalidad a fin de que se convenza de que la finalidad del esfuerzo ético debe consistir en su emancipación del querer. Una aparente objeción de esta especie me fue presentada por un crítico competente, el cual me dijo que es precisamente tarea del filósofo llevar a cabo lo que por irreflexión dejan de hacer los animales y la mayoría de los hombres: hacer un balance real de la vida. Pero quien hace esta objeción no tiene en cuenta lo principal. Si la libertad debe realizarse en la naturaleza humana, la voluntad debe ser sostenida por el pensamiento intuitivo. Pero al mismo tiempo encontramos que la voluntad también puede ser determinada por otros factores y que la moral y su valor son sólo el resultado de la realización libre de la intuición, procedente de la naturaleza humana. El individualismo ético es apto para exponer la moral en toda su dignidad, puesto que no considera realmente moral lo que de un modo exterior da lugar a la concordancia de la voluntad con una norma, sino lo que procede del hombre cuando éste desarrolla en sí mismo la voluntad moral como parte integrante de su ser integral, en forma tal que el obrar inmoral
le aparece como deformidad y mutilación de su naturaleza. Rudolf Steiner.